Tú de pronto piensas que por ser entrenador financiero no hemos cometido errores y realmente te voy a contar el caso personal de cómo fuimos estafados millonariamente y cómo realmente puedes llegar a evitar que te pase a ti. Te estaré dando recomendaciones y te contaré la experiencia completa de qué fue lo que pasó y cuánta plata perdimos. Recuerda que yo soy Brian Rojas, entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Seguro has escuchado que estamos bombardeados por estafas por todo lado. En tu celular, en redes sociales, en correo electrónico, amigos, familiares, e incluso hay muchas estafas hoy en día que son muy conocidas, incluso de personas con mucho dinero, por ahí estafas de mucho billete, como dicen. Y tengo que contar y confesar que en nuestra casa también en un momento fuimos estafados. Y es que realmente cualquier persona es vulnerable a ser estafada de diferentes formas. Y aquí lo que te quiero mencionar principalmente es qué recomendaciones tú puedes llegar a tener al momento de hacer cualquier tipo de negocio, convenio, contrato con cualquier persona, porque esto fue lo que nos pasó. Con mi esposa estábamos buscando viajes y en un momento un amigo de la universidad me recomendó una asesora que era muy buena en temas de negociar y coordinar todo lo que tiene que ver con viajes. Y aquí va la primera recomendación y un poquito te voy a ir contando la historia para que veas cómo puedes llegar a evitar ese tipo de estafas. Y ojo, no necesariamente significa que a ti te vaya a pasar con un viaje. Estas formas de operar de este tipo de empresas y personas se puede presentar en cualquier tipo de servicio. Lo primero que te voy a contar es que realmente hicimos el viaje. Nosotros tuvimos 2 viajes con esta asesoría, con esta persona. ¿Esto qué genera? Confianza. Fuimos incluso a la casa de la persona, nos mostró un montón de información, brochures, certificados, un montón de experiencia. Entonces, cuando vayas a hacer cualquier tipo de negocio, lo primero que te van a tratar de vender a ti es esa confianza. Y eso es uno de los primeros puntos que tú tienes que empezar a revisar. ¿Esta persona me genera confianza? ¿Sí o no? A nosotros nos generó confianza, pero a partir de allí empezaron los problemas. Como te mencioné, nosotros tuvimos unos viajes. Tuvimos el viaje de luna de miel con mi esposa y después tuvimos un segundo viaje que ella nos ayudó a coordinar. En el momento que queríamos hacer un tercer viaje, ahí empezaron los problemas. Y es que nosotros queríamos o teníamos un plan de viajar fuera del país. Estábamos entre viajar a México, viajar a Estados Unidos, diferentes alternativas. Y en ese momento ella nos envió una cotización, pero con una condición, y es que teníamos que hacer el pago inmediato de prácticamente el 60% de todo el viaje. Y aquí empezaron los errores por parte de nosotros también. Y es que nosotros desembolsamos el dinero con una gravedad. No teníamos un contrato. No firmamos absolutamente nada que certificara que nosotros le dimos el dinero por ese servicio. ¿Y esto a qué se vio? Que ya teníamos confianza con la persona. Si tú recuerdas, yo hice un video hablando de las estafas de Omega Pro y GoArbit, donde justamente ellos manejan la misma estrategia. Te empiezan a generar confianza. Te venden un montón de maravillas, mencionan su experiencia, el tiempo que llevan ejecutando el servicio, te mencionan que son los mejores e incluso ya tienes algunas personas que hacen parte de esa cadena de servicios, como fue el caso de mi amigo de la universidad, que él ya había viajado y eso nos generó confianza. Pero cometimos el error que te mencioné de no tener nada firmado. A partir de ese momento empezó el calvario de nosotros, porque efectivamente el viaje se hacía más o menos en un mes después. Nosotros efectivamente pues queríamos recibir ya toda la información de las reservas, de los tiquetes, de todo el plan. Y la persona empezó a desaparecer. Y esto es lo que pasa muchas veces con estas estafas. Otra de las estafas que está siendo muy común hoy en día son las de WhatsApp, ¿sí? Donde te dicen que envía 10,000 pesos a un Nequi o que empieza a ver videos de YouTube o hazle clic a esta página y que te van a dar un dinero en tu Nequi. Después de que haces eso, de que haces ese clic, te envían el dinero al Nequi y después te dicen, bueno, haz otro ejercicio, haz otra tarea y te vamos a enviar 100,000 pesos, 200, 300. Pero hay un punto en la estafa en la cual te cambian el juego y tú tienes que dar dinero. Y si das dinero, en teoría te van a multiplicar aún mucho más. Entonces, esta estafa también es muy común. Y fíjate que se basa en lo mismo. Te dan experiencia. Te muestran diciendo que oye, no, es que nosotros y te muestran aquí los certificados de Nequi, donde dicen sí hacemos los desembolsos y te hacen los primeros pagos, es decir, generan confianza.
En nuestro caso, a partir del momento en que empezamos a llamar a la persona, empezó a desaparecer, como te lo mencioné. Nosotros empezamos a llamarla, empezamos a buscarla en la casa. La persona se empezó a esconder de nosotros. Fuimos a buscarla directamente a la casa que ya conocíamos y el vigilante, la persona de seguridad, decía que no estaba. Y así pasaron muchas veces porque nosotros ya estábamos completamente preocupados. Nosotros habíamos dado 10 millones de pesos por ese viaje. Claro, para ti podrá ser un valor pequeño o grande, eso efectivamente es muy relativo. Para nosotros realmente eran los ahorros que teníamos durante el año para poder hacer ese viaje. Y lastimosamente empezamos a asustarnos muchísimo. Empezamos a hacerle un seguimiento a la persona, tratamos de estar al lado del apartamento de ella por varios días, varias horas y no la encontramos. Hasta que un momento a otro, realmente tengo que mencionar, tomé una decisión un poquito ya más extrema y es que prácticamente me entré a las malas al conjunto a ver si ella se encontraba ahí. Y efectivamente la persona estaba ahí y se nos estaba negando. Entenderás que esto no solamente genera problemas para ti, ¿sí? Por tu bolsillo, sino que empieza a generar problemas con las personas que de pronto hayas hecho el negocio o con las personas que de pronto te hayas vinculado. Y es como lo menciono, como funcionan muchas de las estafas. Al final te dicen, oye, trae un amigo, trae a un familiar. Oye, ¿qué tal si le dices a tu papá que traiga 5, 10, 15, 20 millones de pesos? ¿Qué tal si empeñas la casa? ¿Qué tal si empeñas el carro? Cosas así, como ocurrió con el caso de Megapro y GoArbit, donde muchas personas incluso vendían sus inmuebles para poder invertir el dinero porque les prometían el 100, el 200, el 300%. Si recuerdas, en Colombia pasó el caso de DMG, donde esto también fue un boom y donde muchísimas personas perdieron su dinero. ¿Qué pasó con nosotros? En ese caso, la persona ya, obviamente, como ya me vio ahí en el apartamento, me atendió y efectivamente dijo que no tenía el dinero, que no podía ofrecernos el servicio. Nosotros tratamos de mirar algunas formas legales para poder recuperar el dinero. Incluso tenemos unas letras firmadas por la persona. Logramos recuperar 4 millones de pesos, pero realmente después la persona incluso se fue de la ciudad, no supimos más de la persona y perdimos todo el resto del dinero. Lo gracioso es que después tú te empiezas a enterar que muchas más personas salieron perjudicadas. Y es que, como te comenté desde el inicio, un amigo nos había recomendado a esta persona. Después, cuando obviamente yo empecé a tratar de contactarlo a él me dijo que él también había sido afectado hace poco por unos vuelos y otras compras de viajes que la persona también le incumplió. Y empezamos a averiguar con otras personas y empezaron a aparecer muchos casos similares, donde personas le dieron el dinero a ella y desapareció completamente. Lastimosamente, por los temas legales y jurídicos, no fue posible recuperar absolutamente nada del dinero y esto fue una pérdida gravísima para nuestra casa. Por eso, ¿cómo podemos evitar hoy en día estafas? La primera es no ser tan confiado, ¿sí? Nosotros fuimos, o yo principalmente fui un pendejo, ¿sí? Porque entregué plata sin ningún tipo de contrato, ¿vale? Y eso me quedó como experiencia para toda mi vida, realmente de, ojo, no entreguemos plata sin tener algo firmado. Adicionalmente, pues también debemos tener unas garantías, ya sea una letra, ya sea un contrato, debemos verificar mucho más los temas jurídicos y legales de las personas con las que estamos contratando. Como te digo, esto no solamente funciona con temas de servicios de turismo, sino que hoy en día, incluso hace poco salieron varias demandas de personas que están presentando quejas con empresas de venta de vehículos, de iglesias cristianas y mucho más que están empezando a pedir dinero así de maravilla y que te prometen que van a empezar a multiplicarte esos ahorros o esas inversiones. Entonces, muchísimo cuidado porque la confianza es lo primero que te empiezan a ganar para después estafarte. La otra recomendación es actúa con paciencia y con cabeza. Lastimosamente a veces vemos esas super ofertas, como nos lo hicieron ver a nosotros, que si cerrábamos el negocio ya mismo, entonces nos íbamos a ahorrar 20, 30% del valor real. Y realmente esto era una mentira. Al final terminamos perdiendo muchísimo dinero por no actuar con calma y con cabeza fría. Entonces, antes de que tomes una decisión importante de inversión, de poner dinero, de un negocio, de una compra, piénsalo 2 veces, de pronto háblalo con tu pareja, háblalo con tus padres, con un amigo, para que te dé tus recomendaciones. A veces verlo desde otro lado u otra persona te puede hacer caer en cuenta que puede ser un grave error para ti. Adicional, nosotros ¿qué aprendimos? Que podíamos organizarnos muchísimo mejor, tanto en temas de presupuesto para efectivamente no dañar tanto nuestra vida financiera, sino que si nos organizábamos más, que es lo que hacemos hoy en día, nosotros nos programábamos con tiempo para hacer los viajes y no tener, por ejemplo, que acceder a servicios extras o mucho más caros a través de agencias, sino que nosotros lo podíamos hacer de forma directa. Y esto lo hemos hecho prácticamente después de que ocurrió ese suceso.
También importante, ojo con los temas de accesos a links, a páginas web y a lo que te digo en temas de WhatsApp. Yo sé que en algunos medios salió a relucir una conversación entre dos personas que en teoría estaban en la cárcel, los dos estafando a las personas, ¿sí? Suena bastante gracioso, pero realmente es una realidad, y es que nos están bombardeando con estafas por todo lado. Quiero que me comentes aquí en la sección de comentarios cuál es una estafa que tú has escuchado. La idea es que podamos compartir estos hechos, estos eventos. Ya te comenté el caso personal que tuvimos con este servicio de turismo, pero yo sé que hay muchas personas que han sufrido estafas por otros medios. Me gustaría que nos dejes aquí tu historia para que en la comunidad conozcan mucho más sobre qué ha pasado y cómo evitar que esto nos pase a nosotros. Porque lo que queremos aquí también es recuperar el dinero y conservarlo y no estarlo botando ni regalándolo por malas decisiones o a veces por esa ambición que nos dices, oye, pon aquí 200,000 y en Nequi te va a poner 500,000. Mira, eso no existe, ¿vale? Eso es un robo. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Recuerda que si te gustó este contenido, yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.